Una vez más les damos la más cordial bienvenida a este espacio en el cual Dios nos está permitiendo poder dar continuidad al tema eclesiología con el tema el ministerio en la mujer, Nuevo Testamento. Es la quinta parte y esperamos que hoy seamos edificados a través de la palabra. Que Dios les bendiga y los dejo para entonar unos cánticos y así adorar a nuestro Dios. Dios les bendiga, bienvenidos todos en esta hora. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a entonar unos cantos para iniciar este servicio de enseñanza. Pongámonos de pie, los que estamos aquí, por favor. Nada temo del mañana, dice este canto, porque el Señor pues cuida de nosotros. Gracias, Señor. Te damos, Señor, en esta maravillosa tarde, Dios, que tú nos das el privilegio de estar aquí y de escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Porque yo creo en el Señor, Él me da su bendición, Él me da su paz y amor, mi buen Señor. Es el que me hace sentir, me da razón para vivir, Él me cuida por su gracia, mi Señor. Nada temo del mañana, nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí. Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza o el dolor, nada temo, porque Cristo vive en mí. Nada temo del mañana, porque Cristo vive en mí. Él me cuida y me guarda por su amor. Aunque venga la miseria, la tristeza o el dolor, nada temo, porque Cristo vive en mí. Nada temo, porque Cristo vive en mí. Gracias, oh Dios, porque tú has sido, Señor, nuestro refugio, nuestro camino, Dios Santo. Gracias. Tú eres digno, Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha levantado.
Dios. Oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos a tu presencia, Señor, para darte gloria, honra y alabanza. Te pido, Dios, que bendigas este tiempo, Señor, que nos permites, oh Padre, una vez más congregarnos. Oh Dios, ayúdanos para que nuestros oídos sean abiertos a tu palabra, oh Dios de la gloria, y que podamos, Señor, siempre y en todo momento, oh Dios, percibir el mundo, oh Dios, de tu palabra, de la enseñanza. Alabo y bendigo tu nombre y te doy gracias, Señor, por las oportunidades que cada día nos das de crecer en tu presencia, de acrecentar nuestro conocimiento en la palabra, porque tu palabra dice, oh Dios, que ellas dan testimonio de ti y, oh Dios, nos ayudan e inspiran para seguir adelante. Alabo tu nombre y en esta hora, oh Dios, desatamos toda atadura, todo prejuicio, toda situación adversa en torno, oh Dios, a lo que tú nos estás enseñando día a día a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, bendice a los presentes aquí ya reunidos y también a todos mis hermanos que están en cualquier lugar. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Amén, amén. Dios les bendiga. Y una vez más, pues queremos decirles a todos nuestros hermanos, ustedes que están aquí, y hermanos que también hoy pues estamos juntos alabando a Dios. Seamos bienvenidos en esta hora maravillosa. Gloria a Dios. Y bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo al máximo, porque el tiempo es muy, muy importante. Entonces, pues vamos a ir directamente ya a la palabra, a nuestra pantalla, para que usted lea con nosotros la palabra del Señor. Y hoy pues tenemos el glorioso tema titulado El ministerio en la mujer del Nuevo Testamento. Es la quinta parte, es la entrega de la quinta parte, y esperamos que Dios nos esté bendiciendo con este maravilloso tema que tiene que ver con el ministerio, tanto para varones, pero en este caso retomando la palabra a las mujeres cristianas también, que también les corresponde esa bendición. Si tiene su Biblia, lea con nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículo 28, la palabra del Señor nos habla de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Primera a Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Primera a Corintios 11:12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y finalmente Mateo 27, 55 al 56. Estaban allí muchas mujeres, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviendo, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Estos 4 versículos o 4 referencias bíblicas son muy importantes y nos hablan sobre la cuestión que tiene que ver con el tema las mujeres en el ministerio dentro del Nuevo Testamento. Deseamos que esta palabra pueda traer para todos mucha bendición y que realmente podamos aprender de la palabra del Señor. En la Biblia se nos habla que las mujeres estuvieron presentes en el liderato, en el ministerio, fluyendo en los dones y capacidades.
Estoy hablando de toda la Biblia. Uno de los versículos que subrayamos, Salmo 68, versículo 11, el Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban, que son mujeres, las buenas nuevas, quedando demostrado que en toda la Biblia Dios da la bienvenida a las mujeres santas, por supuesto, a ejercer el liderazgo dentro del reino de Dios aquí en la tierra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y también vemos cómo el respaldo divino estuvo presente en mujeres sirviendo en las diversas áreas al pueblo de Dios, sirviendo, trabajando, predicando, enseñando, contribuyendo financieramente, gobernando al pueblo de acuerdo al llamamiento y sirviendo en los diversos roles del ministerio dentro de la iglesia del Señor. Dentro de la historia, la lista de las mujeres se hace muy amplia cuando abrimos la Biblia desde el libro de Génesis y terminamos en Apocalipsis. Pero también dentro de lo que es la era cristiana, encontramos que la lista se sigue extendiendo y amplificando. Hay por lo menos 2 historiadores, sin mencionar otros más que los hay, Josefo y Eusebio. Ellos fueron contemporáneos en el primer siglo y relataron de lo que recabaron, información, indagando, preguntando, aquí y allá, que en los inicios de la iglesia un gran número de mujeres sirvieron en el ministerio de la iglesia naciendo, y ellos agregaron mencionando que sus nombres no fueron escritos por causa de los prejuicios existentes en las iglesias del primer siglo. Tanto así que inclusive los propios apóstoles, discípulos algunos de Jesús, pastores que fueron integrándose en la iglesia naciente, de alguna manera también omitieron, aunque de alguna manera las mujeres se sumaron a los trabajos como misioneras, evangelistas, profetas, pastoras, ancianas, diaconisas, y sirviendo en el amplio reino de Dios. Muchas de estas mujeres pasaron desapercibidas, es decir, no se mencionan, aunque un gran número están sus nombres escritos en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a hacer este pase de lista, pero realmente, si eso agregamos en todas los 2 milenios que ha transcurrido la iglesia cristiana y en todas las épocas, el número es impresionante. Hablando en torno al ministerio de la mujer en el Nuevo Testamento. Y arrancamos haciendo una referencia que en el ministerio de Jesucristo las mujeres estuvieron ahí presentes. En Mateo 27, 55 al 56, es una clara referencia que la Biblia habla. Dice, y estaban allí. Aquí la Biblia abre un panorama como abriendo un telón y descubriendo, y es en torno a Jesús. La iglesia todavía no estaba, vamos, en su esplendor, estaba apenas despuntándose, apuntalándose, y con la muerte de Jesús y la venida del Espíritu Santo en el aposento alto 50 días después, entonces la iglesia se establece y fortifica. Pero en torno al ministerio de Jesús, 3 años y medio, la Biblia habla, estaban allí muchas mujeres, muchas, mirando de lejos
las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba ahí María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Es un versículo impresionante porque aquí se nos habla de varias mujeres, incluyendo a María, la madre de Jesús, y varias Marías que aquí se mencionan, porque en la Biblia o en los evangelios se hace referencia a varias mujeres de nombre María y que no es la misma, son diferentes. Pero el versículo comienza hablando, dice, había ahí o estaban presentes muchas mujeres. Y lo que me llama la atención, y es impresionante, que ni un solo hombre se menciona ahí. Aunque posteriormente hubo 2, 3 que ahí estuvieron, uno de ellos Juan y algunos más, pero el resto de los hombres o estaban azorados, asustados, escondiéndose, otros encerrados en alguna recámara, un cuarto, y después de la muerte de Jesús, otros desanimados pescando, hablando de los discípulos. Durante el ministerio de Jesús, que fueron 3 años y medio, encontramos, de acuerdo a los evangelios, que Jesús estuvo muy cercano, rodeado de mujeres santas, espirituales, sabias, poderosas, dispuestas, serviciales y algunas necesitadas también, y diría que todas. Y algo que suele ser desechado en esa época, sobre todo en los días de Jesús, cuando aún no la iglesia de Jesús estaba ya en sus fulgores y desplayándose en toda su magnitud, encontramos que por causa de todas las tradiciones, dogmas, judaísmo y todas las sectas religiosas de ese entonces, donde se reprobaba la presencia de la mujer en el rol junto con el hombre, encontramos que Jesús no les negó el derecho de escuchar la palabra de Dios. Bíblicamente queda demostrado que hombres y mujeres, niños, señoritas, jóvenes, ancianos, ancianas, se sentaban para oír las enseñanzas de Jesús expresadas con toda sabiduría, parábolas y demás. Y nunca Jesús propuso a sus discípulos, 12 discípulos, separen a los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda, y de ser posible pongan una manta que separe para que no se vean unos de los otros. Eso no sucedió. La única referencia es cuando multiplicó Jesús los peces y panes, que los sentó por grupos, pero no divididos. Démonos cuenta que entonces Jesucristo dio la bienvenida a la mujer para integrarse a su ministerio y al ministerio de la iglesia naciente. Pudiéramos decir que cuando los religiosos reprobaban y desechaban estas acciones, Jesús derribaba esa pared, rompía toda división y daba la bienvenida a las mujeres ahí presentes. De tal manera que encontramos que las mujeres presentes en el ministerio de Jesús fue algo muy debatido por los fariseos y religiosos. Durante el primer siglo, la nación judía era gobernada por una poderosísima élite religiosa de fariseos, religiosos, saduceos del judaísmo. Era como hablar del poder hoy en día de organizaciones como el Vaticano moderno, donde las mujeres prácticamente eran invisibles ante el asunto social y cultural de esa época. Es decir, sin ninguna presencia y poder para desarrollar
sus dones, habilidades y sobre todo dones y llamamientos ministeriales. Con la venida del Señor Jesucristo sucedieron varias cosas. Las paredes se derribaron, las mujeres se integraron. Jesús sanó a una mujer con flujo de sangre, derribó mandamientos humanos añadidos al decálogo, sanando enfermos en día de reposo. Estuvo rodeado de un vasto número de mujeres poderosas en todas las áreas que le apoyaban económicamente a su ministerio, dando testimonio también de su ministerio. Todo esto fue algo inusual en esa época, algo, podríamos decir, imposible de digerir y de aceptar. Sin embargo, el Señor Jesús desafió dando la bienvenida. Pudiéramos decir que Él fue el primero, el que abrió este camino nuevo, diferente, desconocido para esa época, difícil de poder digerir y aceptar, dando la bienvenida a mujeres como discípulas femeninas en su entorno para que escucharan primeramente sus enseñanzas y después para que se integraran también en el trabajo del ministerio. Démonos cuenta que todo esto era algo sumamente muy, yo diría, fuerte. En la palabra encontramos que Jesús todo eso lo desechó que las mujeres cananeas y samaritanas fueran reprimidas y repudiadas y separadas, que los hijos pródigos deberían de ser desheredados, que los hombres adúlteros no podían ser acusados ni apedreados, al igual que una mujer que pecaba. Era marcada la gran diferencia que existía, de tal manera que Jesús rompe esos tabús, esas cuestiones, esos prejuicios religiosos, al punto que cuando una mujer iba huyendo porque iba a ser apedreada, porque había cometido adulterio o fornicación, el Señor Jesucristo aparece en la escena y la Biblia dice que la turba enardecida se detuvo y él, inclinándose, dice que escribía en tierra. Y cuando se levantó, las palabras muy poderosas fueron: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Todos aquellos religiosos y aquella turba enardecida, dice que uno a uno fue dejando caer las piedras que llevaba en su mano y uno a uno se retiró. Y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y dijo: ninguno. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¡Qué maravillosa bendición! Amén, amén. Todo esto era obvio que era por el judaísmo reprimido, reprobado. Sin embargo, sucedieron varias cosas. Por el tiempo solo estoy resumiendo. Una samaritana es bienvenida al rol del ministerio de Jesús y se convierte en una evangelista, logrando que todo un pueblo creyera en él. Amén. Jesús alabó a otra mujer, inclusive gentil cananea, por su profunda fe en Dios, cosa que cuando la iglesia estaba naciente, los judíos y sobre todo los del judaísmo rechazaban. Les era imposible aceptar que un gentil se convirtiera al cristianismo. O sea, era tremendo esto. Los pastores y apóstoles batallaron de una manera tremenda. Todo eso fue una situación tan desencadenada que llevó como situaciones cuestiones tremendas. Sin embargo,
si seguimos, cuando hablamos de las mujeres presentes en el ministerio de Jesús, encontramos que son más mujeres presentes en el ministerio de Jesús que hombres. Más mujeres. Aún los 11 discípulos, porque uno, que era Judas, había muerto, estaban, mientras las mujeres estaban activas, ellos estaban asustados, huyendo, encerrados, desanimados, escondiéndose. Pedro, que parecía muy aguerrido, oiga, hermano, fue el primero desanimado, y él se encargó de desanimar a los 10 restantes. Y les dijo: yo me voy a pescar. Y todos dijeron: pues vámonos todos a pescar. Y ahí Jesús llega, después de que había resucitado, los confronta, y confronta directamente a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se lo dijo por 3 veces. ¿Me agapeas? Amor agape. Y Pedro respondía, le cambiaba la versión, fíjese: sí, te fileo, amor fileo, sí, te tengo mucho aprecio. Pero es que a Dios no hay que tenerle mucho aprecio, hay que tenerle amor incondicional. Hay muchos cristianos que aprecian el cristianismo porque les gusta, simpatizan con Dios, porque Dios es dador, bendición, sana y da bendición. Pero cuando vienen los problemas, todo el mundo sale corriendo, y solo los que realmente aman a Dios en amor agape se quedan. Y Jesús confronta a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas incondicionalmente? No era verdad. A la tercera expresión, Pedro mejor cayó y le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Como diciendo: tú sabes que corro a la primera, porque no estoy maduro todavía. Sin embargo, son malas mujeres que mostraron una actitud fuerte, valiente, aguerrida, que los hombres. Se muestra a María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, y José y Salomé, y otras discípulas que estuvieron hasta su muerte, que ungieron y enterraron su cuerpo. Las primeras que llegaron y vieron la tumba vacía, las primeras que dieron testimonio del Cristo resucitado, las primeras que pudieron ver a Jesús ya resucitado. Bendito es el nombre de Jesús. Oiga, qué maravillosa bendición. Jesús rodeado de muchas mujeres, lo cual la religión hasta hoy en día es irónico e impresionante que después de 2000 años, hoy muchos líderes y pastores religiosos o ignorantes de la palabra, o con mucho machismo, o por una mala formación en una iglesia o en su hogar, están desechando hasta hoy en día, después de 2000 años, a las mujeres para servir en el ministerio, confinándolas solamente para que tomen la escoba y el trapeador y barran en la iglesia. Y cuando a algunas mujeres más bien les va, en el diaconado. Alguno por equivocación dijo: es la diaconada. O sea, nada. Qué tremendo. Vamos a abrir el panorama bíblico del Nuevo Testamento. La Biblia nos habla que las mujeres estuvieron presentes en el comienzo de la iglesia del primer siglo. En la carta de Pablo a los romanos, tan solo este libro, sin contar el libro de Hechos de los Apóstoles, las restantes cartas de San Pablo y las epístolas universales y el libro de Apocalipsis, se habla de mujeres. Pero solo el libro de Romanos hace un listado de 29 líderes eclesiásticos al que Pablo hace referencia, y son mujeres. Mujeres. Los apóstoles
Aunque algunos batallaron en el comienzo, como lo fue Pedro, con lo del judaísmo y algunos otros más. Pero finalmente todos estuvieron rodeados de mujeres que sirvieron como pastoras, consejeras, maestras, evangelistas, profetas, en las diversas iglesias de ese entonces. No olvidemos que era un florecimiento como una gran rosa, floreciendo nuevas misiones, que ni siquiera había edificios. Todo el libro de Hechos de los Apóstoles, aprendimos en los temas pasados, que no se hablaban de templos suntuosos como hoy en día, megatemplos. Eran iglesias poderosas en Dios, pero reuniéndose en casas. Escogían casas seguramente grandes, donde ahí se congregaban, y donde algunas mujeres que se convertían también en pastoras, y los esposos en los ministros adjuntos ayudándoles, o algunos más. En los escritos de las cartas apostólicas, Pablo hace una marcada referencia de una sólida evidencia histórica de la igualdad de los roles de liderazgo de los hombres y las mujeres en las iglesias nacientes, agregando en Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Me llama la atención porque cada vez que encontramos referencias muy marcadas y enfáticas de Pablo en torno a la mujer, para aclarar y dejar en claro que ya no había división, que ya no, ahora la mujer se sentaba a la derecha o a la izquierda y el varón a la derecha, como hoy en día en muchos templos todavía, inclusive esto sigue, que las mujeres de un lado, los hombres de otro lado, y es tremendo esto. Bíblicamente esto no es sostenido. Esto lo vemos como una réplica del judaísmo, donde había separaciones: el patio exterior de las mujeres, de los gentiles, el interior de los hombres, y alguno quizás más interior y reservado de los rabinos. Sin embargo, Pablo, cada vez que hace una referencia, lo hace a determinadas congregaciones, sobre todo, que fueron de matices gentiles, pero como del judaísmo estaba muy adentrado, para aclarar, recomendar, explicar, determinar y establecer el asunto tanto de hombres como de mujeres al santo ministerio. Por eso, cuando se refiere a la iglesia de Gálatas, los Gálatas, al igual que los Efesios y los Corintios, eran iglesias muy conflictivas en estos asuntos, y por eso Pablo llega y le dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Amén, amén. Y así encontramos que todo el Nuevo Testamento se hace una marcada lista de mujeres poderosas, heroínas, virtuosas, santas, sabias, capaces, poderosas, influyentes, con caracteres bien forjados y establecidos y trabajados en el Espíritu Santo, que llegaron a ser mujeres que anduvieron conforme al Espíritu Santo, como Pablo lo determinó a la carta a los Gálatas. Digo, pues andad en el Espíritu. De tal manera que encontramos que la lista de mujeres ministerios empieza a extenderse hasta llegar a nuestros días. Y comenzaremos en este pase de lista. Quería ampliar esto, pero pensé que el tiempo no nos alcanzaría, entonces estoy resumiendo, solo enmarcando algunas mujeres. Y quiero comenzar con la lista de mujeres
y son las Marías del Nuevo Testamento, solo algunas. Una de ellas, María, la hermana de Lázaro. María Magdalena, que no era la hermana de Lázaro, era otra María, Lucas 8:2. Y una de las mujeres que había sido sanadas de malos espíritus y enfermedades, María, llamada la Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Esta María, desde su conversión, nunca se separó en torno al servicio y también respaldo al ministerio de Jesús, y ella también dando testimonio del poder de Dios. Y tercero, María, la madre de Jesús, no podía faltar. Y a esto, por separado, quiero hacer algunas referencias. María vivió en Nazaret, pequeña aldea de Galilea. Se casó con Jesús, José, engendró por Espíritu Santo a Jesús, fue fiel seguidora de Jesús junto con las otras mujeres y estuvo a su lado hasta su muerte, sepultura y resurrección. Aparece en la lista de mujeres presentes en el aposento alto. O sea, aquí me llama mucho la atención porque esta mujer llamada María, la madre de Jesús, en toda esta referencia que la palabra habla, no aparece para enumerarla en la lista de los santos de la religión. María no aparece como el emblema de los santos en la religión para adorarla, sino aparece como la madre de Jesús, sirviendo a Jesús, creyendo en Él, amén, sirviéndole, y no como mediadora en ninguna referencia. Alguien suele apoyarse en aquella referencia de las bodas de Caná, cuando dice la palabra de Dios, narra que Jesús fue invitado. El ministerio de Jesús no había comenzado. De hecho, ahí fue el primer milagro que desplanta el comienzo de su ministerio. ¿Se recuerdan? Cuando en ese hogar el novio aparejó y preparó todo para la boda, pero de alguna manera no evaluó bien, y cuando estaba en su apogeo la fiesta, el vino se acabó. Pero Jesús estaba ahí presente, y de alguna manera hicieron que Jesús entrara en la escena. Y ahí la referencia es que entonces María expresó diciendo: hagan lo que Él les diga. Amén. Pero noten ustedes que no aparece María como dice: oye, hijo, convierte el agua en vino. No, ella se limitó y sujetó a lo que Jesús habría de determinar, y nada más. En San Juan 19:25 estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Oiga, vuelven a aparecer aquí varias Marías. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿En dónde? Aposento alto. Y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, sus hermanos ya habían creído en Él, en Jesús, y estaban también, perseveraban en la oración, en los ayunos, en todo esto, como una fiel servidora de Dios en el ministerio, hablando de María, una gran mujer que la Biblia menciona. Bendito es Dios. Amén, amén. Y alguien pregunta: ¿por qué escogió Dios a María para que fuera la madre de Jesús? Por su carácter, por ser una mujer dispuesta, santa, espiritual, que buscaba a Dios. Amén. Vamos a continuar con esta lista. Ahora vamos a pasar con otra
parte. Priscila y su esposo Aquila. Era un matrimonio. Pero ¿por qué no aquí decir Aquila y Priscila? Pablo en su referencia habla de Priscila y Aquila. Saluda, no dice Aquila, que es el varón, el esposo, y en segundo lugar a Priscila. En el medio cultural esto suena como inverso e inaceptable. Sin embargo, es importante que en este tiempo en que vivamos aprendamos a entender que las autoridades deben de ser reconocidas y respetadas. En este caso, el apóstol Pablo está reconociendo quién era la autoridad en la iglesia. Si Pablo se hubiera dirigido a la casa y hubiera sido un asunto de hogar y de matrimonio, Pablo no hubiera dicho en su carta Priscila y Aquila. No, ahí hubiera dicho al revés. Primero a Aquila, porque iba a reconocer la autoridad. Dicho de otra manera, en el hogar la autoridad, ¿quién era? El varón Aquila. Y la carta tenía que ser enviada a Aquila, a nombre de Aquila, como varón. Pero en la iglesia la autoridad no era Aquila, aunque haya sido el varón y esposo. Ahí era Priscila. Es reconocida como una misionera y una próspera pastora. En Romanos 16:3 dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Aquí hay algo muy importante y lo quiero sintetizar. Este matrimonio era un matrimonio que era claro que tanto Aquila como Priscila, o Priscila y Aquila, ambos estuvieron enrolados en el ministerio junto con Pablo. Y encontramos, pudiéramos decir, dos facetas. La primera, que ellos son identificados como misioneros y evangelistas también, porque ellos acompañaron a Pablo en sus viajes. Y no se habló de un viajecito como de placer y de vacaciones. No, fueron viajes de meses, inclusive de años. Y ellos estuvieron junto con él, le apoyaron ministerialmente. Y por eso Pablo, él lo reconoce diciendo, ahora no menciona solo a Aquila, o a Priscila, perdón, sino a los dos. Dice: mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Es decir, que ellos estuvieron presentes durante varios viajes que tardaron meses, porque esos viajes o eran en barcos o eran a pie y tardaban meses. Y ellos estuvieron, le apoyaron, sirvieron, y llegó al punto que inclusive Pablo llega a decir: ellos expusieron, no dijeron dieron, expusieron su vida por mí. Es decir, que quizás en algunas trifulcas, en algunos peligros, ellos ahí estuvieron, inclusive siendo como escuderos de el apóstol San Pablo. Hombres de verdad. Un matrimonio de verdad que hoy en día urge, hermano, que en la iglesia haya escuderos de los pastores, y en las iglesias en general haya verdaderos baluartes y defensores, también pilares, que defiendan a líderes generales, profetas, evangelistas, apóstoles y pastores. Pero cuántas de las veces sucede lo contrario. Ellos mismos son los que le ponen el tropiezo, los que los apuñalan por detrás. Y aquí encontramos este matrimonio que fue un matrimonio que respaldó a Pablo. Expusieron su vida por él y lo defendieron. Y no solo ahí terminó todo, sino cuando ya se separaron, la palabra dice que ellos, este matrimonio, Priscila y Aquila, pero Priscila con un fuerte llamado al pastorado, estableció
una nueva misión que se convierta en iglesia. Ahí, entonces, la palabra dice que esta mujer pastoreó en Éfeso, una misión en su casa. Por eso aquí Pablo, en este versículo de Romanos 16, alude a dos cosas. Uno, en todo ese periodo de viajes misioneros donde esta pareja estuvo respaldándole abierta y categóricamente, con todas las cualidades habidas y por haber, en ese ministerio misionero y evangelista. Y al final termina diciendo: saluda también a la iglesia de su casa. No dice a la iglesia de ellos, de su casa, sino aquí la referencia va apuntando a Priscila. Saluda también a la iglesia de su casa, la casa de Priscila. En Hechos 18:24 nos hace ahora una alusión más para entender el concepto de lo que tenía que ver con la capacidad que esta pareja tenía y la influencia de esta mujer como pastora. Hechos 18:24 al 26. El versículo 24 narra: llegó entonces a Éfeso. ¿Por qué se menciona Éfeso? Porque ahí estaba Priscila y Aquila. Y a esta ciudad de Éfeso llega, pero no a la casa de Priscila y Aquila, sino llegó a una sinagoga que estaba en Éfeso. Un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, o sea, mucha capacidad, y poderoso en las escrituras. Sin embargo, le faltaba escuela. Versículo 25: este había sido instruido ya en el camino del Señor por algunos más. Sin embargo, la instrucción había quedado a medias. Y aunque era un varón fervoroso en espíritu y hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor Jesús, él solamente conocía el bautismo de Juan. O sea, le faltaba conocer la magnitud de lo que era la doctrina de la gracia, del Nuevo Testamento, del bautismo, del Espíritu Santo. Y en el versículo 26 aparece en la escena cuando lo conocen, lo escuchan y quedaron impresionados. Priscila y Aquila. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, y vuelve aquí a mencionar primero a Priscila y luego a Aquila, dice que lo llamaron y le dijeron: a ver, ven tú, como le hayan dicho. Lo llamaron aparte, y ya aparte le expusieron exactamente el camino de Dios. Entonces, ¿dónde está que los varones no pueden ser enseñados por una mujer? No permito que la mujer enseñe al varón. Esto no se puede generalizar. Pablo ahí no está hablando de el término generalizado. Él está refiriéndose la mujer y el varón su esposo, el matrimonio. No se permite enseñar al varón, es decir, que la mujer no tome autoridad. Pero aquí Priscila, que era una mujer, y Apolos llamaron a este hombre, que inclusive después Apolos se convierte en apóstol. Lo aprendimos ya en temas pasados. Si usted hoy no está sintonizando, le invito para que revise temas pasados, y ahí vamos a hablar, ver el tema cuántos apóstoles menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Y ahí encontramos que Apolos se convirtió en un apóstol, pero fue bajo la mentoría, la tutela y la instrucción de Priscila y Aquila. Bendigamos a Dios. Continuamos para ganar tiempo, porque se nos acaba.
Febe, la diaconisa de Cencrea. Aquí se nos habla de una mujer diaconisa, Febe. Romanos 16, 1 al 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y también a mí. Está hablando aquí Pablo. Esta mujer era diaconisa, pero realmente, como diaconisa, podía extender toda esa capacidad que ella podía tener, al punto de que dice que servía a toda la iglesia donde ella estaba ubicada, y que también Pablo fue respaldado por esta poderosa mujer diaconisa llamada Febe. Febe, por nombre Pablo la menciona. Amén. Siguiente, ninfas. Colosenses 4:15. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a ninfas, no ninfa, ninfas, y a la iglesia que está en su casa. En el Nuevo Testamento, siempre que se habla en la iglesia que está en su casa, la mujer que se menciona es la pastora. Es decir, que esta mujer, ninfas, ella era la pastora de esta iglesia. No se menciona por ningún lado otra referencia. Continuamos, no hay mucho que comentar aquí. Evodia y Síntique. Filipenses 4, 2, 3. Evodia y Síntique. Ruego a Evodia, y aquí la palabra del Señor menciona a estas dos mujeres. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Bueno, aquí hay una referencia un poquito encontrada. Pablo alaba por un lado, pero por otro lado aprovecha mandar una exhortación a estas dos mujeres. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. En las referencias bíblicas encontramos que estas dos mujeres fueron muy fuertes en respaldar en la obra misionera con Pablo también, y que fueron muy aptas y dispuestas. Sin embargo, llegó en un momento dado en que hubo ciertas diferencias que terminaron en pleito, y que terminaron estas dos mujeres que anduvieron muy unidas en un tiempo con Pablo a desunirse. Esto pudiéramos decir que Pablo aprovecha y les llama la atención a estas mujeres, pero sin condenarlas, porque también Pablo tuvo un altercado con ¿quién? Por causa de Marcos, y en otra ocasión inclusive con Timoteo, y uno por un lado y otro por el otro. Pablo, Bernabé, Silas, Pedro con Pablo tuvieron situaciones, diferencias que terminaron en algunas situaciones, pero que no fueron a más. En este caso Pablo habla de estas dos mujeres, exhortándoles, animándoles que volvieran a vivir esa relación que tenían de hermandad. Y así mismo dice: te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron. Ahora Pablo está elevando y alabando el trabajo de estas mujeres. Que ayudes a estas, Evodia y Síntique. Dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, y junto con Clemente también y los demás colaboradores míos, como lo fue Timoteo, Marcos, Apolos, Bernabé, Silas, Pedro inclusive, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Aquí nos llama mucho la atención porque estas dos mujeres, Pablo las enumera en la misma lista con Pedro, Silas
Bernabé, Apolos, Marcos, Timoteo, o sea, son de renombre. Pablo refiere a estas dos mujeres que sirvieron en la obra del evangelismo junto con él como estos hombres más. Podríamos decir que Pablo las enfatiza y las alaba en la labor tanto del campo misionero como evangelistas. Amén. O sea, hicieron el trabajo de evangelista, como dice la palabra, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz la obra de evangelista. ¿Qué le encuentra diferente en llevar una carta, una credencial de evangelista o misionero o misionera y hacer la obra en sí en el campo de batalla? Yo diría que las credenciales salen sobrando. Amén. Amén. Pablo inclusive dijo, todas esas credenciales me son basura por amor a Cristo y por predicar su palabra, y hay de mí si no predico el evangelio. Amén. O yo mismo puedo venir a ser reprobado. Estas mujeres, sin tener quizás reconocimientos ni nombramientos ni credenciales, hicieron la labor de evangelistas y misioneras más que muchos evangelistas, apóstoles, pastores y maestros de esta época. Alaba a Dios, hermano. Qué maravilloso es Dios. Gloria al nombre de Jesús. Muy bien, continuamos ahora con el siguiente listado. Y ahora vamos a hablar de este ejemplo. La señora elegida. No se menciona su nombre, pero posiblemente se trataba de una pastora de respeto. Segunda de Juan 1:1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A todos los que han conocido la verdad. Así lo narra la palabra de Dios. Hay algo muy importante que yo quisiera aquí hacer un breve comentario. En los estudios bíblicos, cuando se refiere a la señora elegida, en una versión muy popular, la palabra señora se cambia por la dama elegida. Pero la señora es un título muy poderoso. Hay 3 referencias en torno a este versículo. Sobre todo, algunos mencionan que se refiere a María, la madre de Jesús. Y quien esto lo defienden son más los católicos. Pues porque les conviene dentro de su asunto religioso y del santoral. Amén. Al punto que inclusive en Apocalipsis, a la mujer vestida de sol que aparece, la traducen e interpretan como la Virgen de Guadalupe, ya inclusive, que es María, ¿verdad? Y todo esto. Entonces, esta referencia creo que no tiene ningún sustento. Las otras dos están muy controversiales y hoy yo no quisiera definirme por uno ni el otro. Usted saque sus conclusiones. Todos los comentaristas, los estudiosos y las autoridades del saber cristiano está partido. Unos mencionan que se refiere a iglesia y no a una mujer especial, y que sus hijos son los congregantes. El anciano, a la señora elegida. Pero aquí, yéndonos por esta línea, ¿quién es el anciano? El anciano pudiérase tomar como Dios, o los ancianos de Apocalipsis que se narran. Bueno, sin embargo, aquí hay cierta divergencia. Los que defienden una o la otra parte, la palabra anciano
no está pleiteado. Lo que está pleiteado es la señora elegida, ese título, ya que la palabra el anciano nadie lo va a atribuir a Dios, a Jesús, a uno de los 24 ancianos. Aquí la palabra el anciano lo aplican directamente a Juan, porque Juan bíblica o históricamente, no bíblicamente, históricamente fue el único de los apóstoles o de los discípulos que vivió una vida muy larga, que sobrevivió a los martirios y que inclusive sobrevivió cuando fue lanzado por el emperador romano a un balde de aceite hirviendo, y por milagro de Dios sobrevivió. Y este varón de Dios, Juan, ahora es un anciano de casi 100 años. Amén. Y él se refiere diciendo el anciano en edad, más que en ministerio, el anciano, y escribe diciendo a la señora elegida. Los que defienden una pauta es que se está refiriendo el anciano a la iglesia del Señor y a todos los que ahí participan. Y no olvidemos que inclusive el último versículo dice: y tu hermana la elegida te envía saludos, y sus hijos. Entonces esta es una interpretación que se da, y la otra está partido. O sea, yo traté de estudiar más a fondo y está difícil de definir lo uno y lo otro. La otra línea la otra afluencia es que se refiere a una mujer de respeto, a una mujer de edad que se convierte en la pastora y que su hogar era un hogar ejemplar junto con sus hijos, sirviendo en esa congregación. Esa es la otra línea. Sin embargo, lo uno o lo otro, como fuese, aquí yo me quedo con la palabra la señora elegida, que es en el asunto femenino. O sea que siempre las mujeres, cuando se entregan a Dios con un carácter directo y sobre todo con santidad y un espíritu de Dios, son señoras de respeto. Amén. Damas que pueden ser aplaudidas en el terreno del reconocimiento, de la santidad, de la disposición, virtudes que corresponden inclusive al asunto ministerial, ya sea en el hombre o en la mujer. Bendigamos a Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Bueno, y este listado se convierte en uno de los quizás más controversiales. Junias. Romanos 16:7. Saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, Pablo aquí está haciendo una referencia muy marcada de estos dos personajes, a Andrónico y a Junias. Habla de que, o sea, Pablo reconoce que ellos tenían una trayectoria más larga que aún la del propio Pablo. Y segundo, que esa trayectoria era muy reconocida, aceptada, aplaudida, porque eran personajes muy reconocidos, de sumo respeto, de una trayectoria intachable. Como dice la palabra, maridos de una mujer que no había nada de qué reprochar. Y usa aquí el nombre de dos personas, Andrónico y a Junias. Andrónico, un varón. Junias, en el término así tal cual, Junias con ese al final, se presta para que su interpretación sea que Junias con esa terminación sea aplicado también al hombre o también a la mujer. Sin embargo, en los manuscritos originales, la palabra Junias
inclusive en las primeras traducciones de la Biblia, la Reina Valera más antigua, la Biblia del Oso, la del Cántaro y Biblias más antiguas, en sus manuscritos originales, no al español, al castellano, la palabra junias aparece sin la S, junia. Y la palabra junia auténticamente es un título de un hombre dirigido a una mujer. Ya la palabra junias con S fue la añadidura en las versiones más recientes, y esto sonaría como muy sonado, valga la redundancia, por toda esa cuestión de los prejuicios de la mujer. Pero como una mujer llamada Junia va a entrar en el rol de los apóstoles? ¿Cómo? La primera vez que yo leí este versículo me pasó desapercibido. La primera ocasión que alguien escuché diciendo una mujer apóstol, me pareció bárbaro eso. La primera vez que una mujer fue presentada en público en un auditorio y dijeron la apóstol fulano de tal mujer, muchos hombres pegaron el grito en el cielo, y en ese auditorio que yo estaba, la mitad por lo menos de hombres se salieron. Era terrible esto en ese entonces. Hoy en día eso como que se ha suavizado un poquito más. Yo conozco a líderes de algunos concilios, líderes, y voy a mencionar inclusive nombres. Conocí a un líder, Jorge Velázquez. Es un líder de una agrupación en varias partes. Si me está escuchando, con permiso, varón de Dios, y después hablamos, ¿va? Pero él en su principio, él no aceptaba esto. Al final yo me enteré que en su concilio había mujeres apóstoles, una de ellas su propia esposa. Falleció. Si usted lee principios de una de las instituciones teológicas más predominantes en México, del Instituto Eméico, el Anna Sander, de Asambleas de Dios, usted va a ver un extracto que tiene que ver con el ministerio de la mujer. Asambleas de Dios, en ese documento de esta unidad teológica bíblica, da por aceptado el ministerio apostólico de la mujer. Que si bien yo no conozco ahora, debo ser honesto, a una mujer que sea identificada como apóstol, no tengo noticia, no lo sé, pues que sí, porque yo no participo ahora, no participo más bien en esta organización, pero sí en el pasado conviví con muchos líderes, los conozco en persona, y bueno, es de esto. Y en muchas otras organizaciones a nivel mundial, Europa, África, Asia, Oceanía, América, demás, se han ido abriendo en este asunto, y hoy yo solamente me remito para decir, usted saque sus conclusiones, sométase más a la palabra, pero este versículo yo no le encuentro ninguna otra interpretación más como para adentrarlo en estudios teológicos de más profundidad, o decir, Señor, trae revelación y danos, porque el Señor nos va a decir, pues léelo solamente y esta es la revelación ya dicha y hecha. Saluda, dice Pablo. ¿Y quién lo dijo? Pablo. O sea, Pablo, si él aceptó a esta mujer como apóstol, entonces hay que ir contra Pablo. Pero Pablo fue el que escribió 14 cartas. Amén, amén. Impresionante. Y él menciona diciendo, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. O sea que ellos estuvieron enrolados junto con Pablo en el ministrar. Y después agrega diciendo, los cuales, hablando de estos dos, y menciona a otros más, aunque los omite, pero da referencia, los cuales son muy estimados
No dice por los apóstoles, sino entre los apóstoles. Amén. Hay una falta más interpretación y definición a la palabra estimado entre los apóstoles. No la hay. Sencilla y simplemente es que Andrónico y Junias eran apóstoles y eran respetados por los demás apóstoles en ese mismo rol. Que si aquí queda al aire la palabra Junias, si es mujer o es hombre, pues para el quien esté en contra le dirá que es hombre, y los que están de acuerdo que hubo una mujer y que decía una mujer, muchas mujeres que sirvieron en el gremio del trabajo del ministerio. Alabemos a Dios. Terminamos con este listado muy rápidamente. Dorcas, conocida como Tabita, Hechos 9:36. A esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Claudia, esposa de Poncio Pilato, que aunque esta yo no la pudiera aquí enumerar como un ministerio, pero que en cierta manera también, bueno, es identificada como una mujer que tuvo presencia en muchos aspectos en torno a Jesús. Eunice, la madre de Timoteo. Loida, abuela de Timoteo. La cananea, Jesús la alabó por su fe inquebrantable. Las 4 hijas de Felipe, no se mencionan sus nombres, eran profetas reconocidas. Incluso en algún momento varias cuestiones se delimitaron bajo la palabra que estas profetisas daban. La samaritana, gran evangelista de su pueblo. Mujeres fuertes en el ministerio que sirvieron y que hoy pudiéramos decir que la lista se sigue extendiendo en el terreno cristiano. Aquí está este listado para que usted lo revise una vez más. Dorcas, conocida como Tabita, Elizabeth, Claudia, Eunice, Loida, la cananea, las 4 hijas de Felipe, y la lista sigue avanzando. La samaritana. Y note que hay muchos nombres que ni siquiera yo ubiqué, pero que están en la Biblia. Muchas más. Mujeres fuertes en el ministerio. Es muy lamentable que en estos tiempos se siga ignorando, restringiendo y desechando a las mujeres. Y vea la pantalla. En el ministerio, a pesar de tener un gran potencial para servir en el reino de Dios y su iglesia. ¿En cuántas organizaciones e iglesias continúa existiendo esta división donde a las mujeres se les aparta? Deben de permanecer aparte, atrás, separada, desechada, menospreciada e ignorada, confinándola solo por el hecho de ser mujer, y que solo puede ser útil para hacer el aseo y la comida en la iglesia, y en algunos casos, en algunas congregaciones, ser diaconisa. La lista de mujeres en el ministerio se hace muy larga. Hoy yo quisiera concluir en esta línea. Es muy importante. ¿Cómo podemos ver las mujeres estuvieron involucradas en los diferentes roles del ministerio, sirviendo con pasión, responsabilidad y sobre todo con fidelidad? Dios sigue usando a hombres y mujeres en el ministerio de la iglesia hasta nuestros días, para que el evangelio se expanda. Amén, amén, amén. Yo quiero decirles esto: la Biblia nos habla abiertamente que Dios se sigue glorificando
Y escuche esto que hoy quiero concluir para ya orar a Dios. Dios, hermano, quiere que todo el pueblo del Señor, hombres y mujeres, porque la Biblia dice que Él llama a ambos. Usted puede hoy desafiar la palabra y decir que en la Biblia no, Dios llama a mujeres para que le sirvan. No lo vamos a encontrar por ningún lado. Que se omiten nombres es por los prejuicios hasta nuestros días, pero que Dios sigue hablando y sigue recalcando y animando a hombres y mujeres para servir, eso es una clara evidencia. Por esta razón yo te animo, líder, pastor, pero también a las mujeres: intégrense, sirvan, trabajemos juntos en el reino de Dios, expandiendo la obra del Señor, porque estamos viendo los últimos tiempos. Que Dios les bendiga. Continuamos el tema de eclesiología el próximo jueves. A toda la iglesia Nuevo Pacto, no olvide, 24 de octubre, próximo domingo, asistan, tenemos nuestro convivio de bendición aquí en la iglesia, 11 de la mañana. Que Dios te bendiga. Oremos a Dios, pongámonos de pie. Padre que estás en los cielos, en esta hora te doy gracias, Padre, por la palabra tuya. Te pido, Dios, que bendigas nuestras vidas. Oh Dios mío, que nos guardes y nos bendigas. Oh Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús, pongo, oh Dios, a tu pueblo en tus manos. Y oh Dios, yo te pido que podamos seguir adelante, firmes, siempre, Padre, para seguir adelante, oh Dios, en todo y por todo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, declaro bendición, Padre. Y te pido, Dios, que la gracia tuya, oh Dios, venga sobre nosotros cada momento para seguir adelante en torno a la obra tuya. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos tu bendición sobre tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús.